Bueno, ahora sí, buenos días. Les voy a desactivar aquí el micrófono. Buenos días, ¿cómo amanecen? Ya tienen- Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, hay programada una capacitación para esta hora con ustedes. Eh, es sobre el tema del simulacro, ¿sí? Que se va a realizar mañana, ¿sí? A las 9 de la mañana. Entonces, ya les voy, en un momento iniciamos la capacitación y les explico con detalle. Este, Bueno, ya tenemos solamente ausentes 1, 2, 3, 4. Profe, una pregunta. Sí, Ese formulario que nos mandaron para llenar a todos, ¿hasta cuándo hay plazo para subirlo a la plataforma? pues la idea es tenerlo subido hoy, ¿sí? Pues simbolizando de que si lo subieron hoy es porque ya lo tienen listo, ¿no? Es como la suposición, ¿no? Pero pues, o sea, la intención de que lo suban a más tardar hoy es de que lo tengan hecho hoy, ¿sí? Porque es que mañana, bueno, van a hacer uso de él, ¿no? Olga Spitia es Celi, ¿cierto? ¿Me han dicho ustedes? Sí, profe Celi. Igualmente, si ustedes tienen en este momento el formulario ahí, pues igualmente, pues no sé si lo tengan en el computador o lo tengan impreso, entonces, pues para que lo vayan mirando, igual yo también se los voy a ir mostrando por partes. Por ejemplo, si tienen el formulario, pueden identificar que en una parte dice esto, ¿no? Dice, identifica información del entorno familiar, presentes, ausentes, sin hermanos. Listo, ya les voy a explicar entonces. Sauma y Celi ingresan a la clase. Bueno, entonces arranquemos ahí. Entonces, ya conocen mi nombre. Lo único que me toca presentarme es que decirles que yo hago parte del grupo o proyecto o comité de gestión del riesgo. En el colegio sí que existen diversos comités, ¿no? Está el comité o grupo o proyecto de gobierno escolar, que ustedes ya lo conocen, entonces es como el que más tienen presente, ¿no? Es el encargado de regular y todo el tema de la elección de representantes, personero, y pues son, digamos, son también un grupo el cual escucha todas las inquietudes, todas las recomendaciones que ustedes quieran hacer, sugerencias, ¿cierto? Bueno, entonces, así como existe ese comité, aquí también existe el comité de gestión del riesgo, ¿cierto? Y pues llevamos a cabo un proyecto con el mismo nombre, el cual busca, ¿sí? Mitigar daños, prepararlos a ustedes ante una emergencia. En este caso, pues como hay programado un simulacro para mañana, ¿sí? A las 9 de la mañana, ya les voy a explicar los momentos que se van a desarrollar antes del simulacro, durante el simulacro y después del simulacro. Entonces, yo les voy a explicar con horas para que sepan para que se ubiquen qué va a pasar mañana. Entonces, ustedes, pues, bueno, este es el 10º simulacro que se va a hacer a nivel nacional, pero es un simulacro especial porque nosotros anteriormente, ¿qué hacíamos? Nosotros salíamos, evacuábamos, ¿cierto? Mire, antes evacuábamos, es el color muy clarito. Nosotros antes hacíamos evacuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Autoprotección. Entonces vamos a manejar un tema, un concepto, sí, pues lo tenemos que construir para que sepan de qué se trata esa autoprotección, ¿no? Bueno. Entonces, existe ¿un qué?
Entonces, existe un documento que se creó recientemente, lo elaboró la Cruz Roja Colombiana, llamado Plan Familiar de Emergencia, en época de COVID-19. Este lo elaboró la Cruz Roja Colombiana, pero pues obviamente con el apoyo de la Cruz Roja Alemana, y se llama y este proyecto pues financiado por la Unión Europea y dice Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Entonces, tengamos presente estas siglas que de pronto en algunos momentos de la capacitación lo van a leer. La P o esta abreviatura, la F y la B. Sí, o sea, de pronto van a decir crear el PFE, más adelante pueden llegar a leer eso, entonces para que recuerden que PFE, la P, la F y la E significa Plan Familiar de Emergencias. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es el Plan Familiar de Emergencias? Cuando ustedes escuchen del Plan Familiar de Emergencias, quiero que tengan, digamos, una idea, o que cuando ustedes les digan Plan Familiar de Emergencia, Plan Familiar de Emergencia, que lo primero que le venga, la primera palabra que le venga a ustedes a la cabeza sea, ¿qué es, o que les pregunten a ustedes, ¿qué es el Plan Familiar de Emergencia? Ustedes digan automáticamente, al menos se queden con una palabra, y digan ustedes, eso es una herramienta, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cómo así que es una herramienta? Entonces por acá dicen, es una herramienta, ¿para qué? De preparación individual. O sea que este plan familiar lo va a preparar a usted, ¿cierto? Individual. Va a preparar a un grupo, ¿sí? Porque podemos hablar de, o sea, existen los grupos y existen las familias, ¿cierto? Porque puede ser un grupo de trabajo, un grupo de amigos, y como tal puede haber un grupo familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tienen que preparar así individual, grupal, familiar? Porque podemos, en un momento de emergencia podemos estar solos, o sea, sería individual, podemos estar con un grupo de amigos, un grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces puede ser grupal o podemos estar en familia, ¿cierto? Entonces serían como los tres momentos posibles en donde uno va a estar durante una emergencia. Entonces, ese plan familiar de emergencia, ¿qué es lo que busca? Usted, digamos, identificar los riesgos en los que ustedes están expuestos, formular medidas, aquí dice para reducirlos, o sea, tienen que hacer algo, si ya conocieron los riesgos, pues tienen que hacer algo, ¿sí? Para reducir esos riesgos, ¿cierto? Tienen que identificar acciones para actuar durante posibles escenarios de emergencia, ¿sí? Entonces tienen que tratar de pensar o de planear qué hacer en determinado caso, si es un incendio, si es un sismo, si es una inundación, entonces determinar un tipo de acciones, ¿no? Pero entonces todo eso frente a qué, teniendo en cuenta todo lo que se debe hacer en este tiempo actual, que es en el tiempo que estamos ahorita, tiempo de pandemia, tiempo de SARS-CoV o COVID-19, ¿no? COVID-2 o COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que salva vidas, niños? No vayan a pensar que es el bombero, no vayan a pensar que, no, lo que salva vidas es el conocimiento y es el liderazgo. Ustedes saben cuánto se demora una ambulancia en llegar, ¿no? Imaginen los bomberos. Y si ustedes pretenden que pues, digamos, hay unas situaciones que sí, ellos salvan, pero pues, digamos, por falta de conocimiento, ustedes, digamos, pueden actuar mientras llegan los bomberos, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen el conocimiento y el liderazgo, pueden ir haciendo algo mientras llegan los bomberos y eso que hagan puede salvar la vida, ¿cierto? Bueno, de la persona que está en riesgo o el grupo de personas que está en riesgo. Entonces, por eso es muy importante conocer, ¿cierto? Saber, y pues más en este caso, conocer qué es manejar un plan de emergencia familiar y pues ser líderes, ¿no? Entonces, ser líderes en todo este tema, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que es el plan familiar, niños? ¿Hasta ahí van bien? Entonces, ojo porque ¿quiénes tienen que conocer y quiénes tienen que ser líderes? Ustedes. O sea, estamos hablando en este momento de los niños de 9-2, pero su papá también, ¿cierto? El papá de cada uno de ustedes, la mamá, bueno, todos los integrantes, todos sus seres queridos, ¿sí? En general, ¿sí? Deben ser líderes en este momento porque
qué tal durante la emergencia, Dios no lo quiera, a usted le pase algo y no se pueda mover, quede encerrado, quede inconsciente, ¿cierto? Quede herido. Entonces, usted era el líder y el resto de la familia quedó desubicada. Entonces, todos deben manejar el plan familiar de emergencia, ¿no? Bueno, para poder entender el plan familiar de emergencia, hay que familiarizar hay unos conceptos con los cuales deben familiarizarse. Entonces, amenazas. Entonces, las amenazas, pues aquí tienen ustedes disponible una definición más, bueno, ¿cómo le podemos? Más abstracta, podríamos decirlo, ¿no? Sí, como más apegada a las leyes y todos los decretos. Pero pues, si ustedes quieren entender una amenaza, la pueden entender como algo que pone en riesgo la vida suya o la de su familia, ¿sí? O la de una comunidad. Pero ojo porque existen amenazas, ¿sí? De origen natural, terremotos, inundaciones, deslizamientos, ¿sí? O sea, cosas que van a ocurrir de manera natural, ¿cierto? Pero también existen amenazas que son inducidas por la acción humana, ¿sí? Y de manera accidental. Digamos, les voy a poner, hay amenazas que hay en su casa y son por culpa de ustedes. O sea, bueno, digámoslo entre comillas por culpa de ustedes porque, digamos, puede ser, no sé, durante una emergencia, alguien se cayó con una matera que estaba al lado de la puerta, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál fue culpa, digamos, fue un error humano porque debieron haber reubicado esa matera que está al lado de la puerta, que la puerta es un lugar donde tiene que pasar la evacuación, ¿cierto? Entonces, digamos que fue un error porque no, digamos, los integrantes de la familia, usted o en una jornada de aseo no la reubicaron, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces existen diferentes tipos de amenazas, entonces ustedes tienen que identificar las amenazas. ¿Qué tan vulnerables son a esas amenazas? O sea, ya conocen las amenazas, ahora se preguntan qué tan vulnerables son, ¿cierto? Ser vulnerables es qué tanto los afecta esas amenazas. Les voy a poner un ejemplo de una niña de 11, que estábamos hablando en una capacitación. Ella nos compartió que cerca de su casa digamos, su casa está como entre dos ríos. Pero entonces, ella también tiene presente, o sea, tiene presente la amenaza que representan los torridos, ¿cierto? Pero también tiene presente qué tan vulnerable, ¿sí? Es frente a esas dos amenazas. Entonces ella reconoce que el río, por más fuerte que haya sido la tempestad, se sube, se crece, se pone agresivo, pero se ha acercado, nunca se ha acercado a la casa. Entonces ella dice, pues la amenaza está ahí, pero pues no, por más fuerte que sea la tempestad, nunca me va a afectar, ¿sí? Y pues conoce, digamos, como la historia de ese lugar y saben que nunca va a pasar eso, ¿no? Bueno, pero reconoce, no que no ha olvidado que ahí tiene una amenaza, ¿cierto? Bueno, entonces, después de que tengan ustedes, de que hayan reconocido la amenaza, las amenazas y lo vulnerable a lo que ustedes son a esas amenazas, entonces deben ahora montar o tener unas capacidades, ¿cierto? Frente a cada amenaza, ¿no? Por ejemplo, una amenaza a la cual estamos todos es un terremoto, eso no es una amenaza para todos, ¿cierto? Bueno, porque siempre está ahí, que puede ocurrir en cualquier momento. Todos somos vulnerables a ese tipo de amenazas, ¿no? Y es de origen natural. Ahora, que con esta capacidad, digamos, yo ya sé a cuáles amenazas estoy expuesto y qué tan vulnerable soy, entonces debo tener unas capacidades. Debo tener unas capacidades, teniendo en cuenta esas dos, debo tener unas capacidades. Entonces, esas capacidades que representan, pues saber cómo, digamos, tener un conjunto de habilidades, ¿sí? Ahí dice condiciones, cualidades o aptitudes, y especialmente intelectuales, o sea, de conocimiento,
¿Para qué? Para ustedes reaccionar frente a alguna de esas amenazas que ustedes ya saben que están expuestos, ¿no? Y a las que, y más en especial a las que son más vulnerables, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ustedes, si viven en un lugar cerca de una montaña que saben que siempre hay un derrumbe, cómo es posible que no tengan un plan o no hayan pensado en qué habilidades o qué recursos deben tener para en caso de un deslizamiento? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, pues digamos que por fuerzas mayores no se han podido ir de ese lugar, no se han podido trasladar. Deben tener un plan para que unas capacidades para actuar frente a esa amenaza. Entonces, pero ojo porque las capacidades no son solamente intelectuales, o sea, saber reaccionar, no porque, me imagino, si estamos hablando de un deslizamiento, mínimo debe tener una pala lista, ¿cierto? Porque digamos, la pala sería para quitar los escombros o la tierra, ¿no? Entonces, pero también deben tener, o sea, las capacidades son intelectuales o de conocimiento y también deben tener algunos elementos importantes para reaccionar frente a esa situación. O sea, también deben tener listo un kit de emergencia, un botiquín, por ejemplo, ahí dice una carpa, ¿sí? O sea, o un camping. Entonces deben tener el kit de emergencia, el botiquín, deben tener también algunas cosas listas y que van apoyadas con esa capacidad. Entonces, y bueno, ahora, ya que tienen identificada la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad, entonces, ¿dónde ponen a prueba ustedes esa destreza, esas capacidades? ¿En dónde, niños? ¿En un qué? ¿En dónde van a poner a prueba todas las destrezas? En un simulacro. ¿Y cuándo tienen un simulacro ustedes? ¿Cuándo tienen el simulacro programado, niños? Para mañana, ¿no? ¿A qué horas? Se me olvidó. A las 9, ¿no? A las 9. Listo. Bueno. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, niños? No, señor. Bueno, ese simulacro de mañana, sí van a poner a prueba todas sus capacidades ¿sí? Frente a una amenaza, alguna situación, alguna emergencia, ¿cierto? Pero mañana ninguno va a salir corriendo de la casa porque antes era evacuación, o sea, mañana no van a hacer ningún tipo de evacuación, mañana nadie va a salir corriendo a la calle a evacuar con toda la familia, nada. Ahora es autoprotección. La idea de la autoprotección es que en su casa revisen digamos, ustedes revisen qué amenazas están, cuáles amenazas están ustedes expuestos, qué tan vulnerables son, qué capacidades tienen intelectuales, ¿sí? Y qué elementos de emergencia también tienen, ¿cierto? O sea, es evaluar, o sea, como lo dice allá, ustedes van a hacer un plan familiar de emergencia mañana, ¿cierto? Van a diseñar un plan de emergencia de mañana. Obviamente se les entregó con anterioridad, pues para que mañana, durante su descanso, pues tengan tengan su descanso real, ¿no? Pero pues ya ahorita les voy a explicar cómo va a funcionar el día de mañana. Entonces, bueno, prepara tu reporte para el día del simulacro, o sea, para mañana, ¿cierto? Entonces, ese reporte, ¿dónde lo van a descargar? En la página del colegio. Algunos me dijeron que ya lo descargaron, ¿no? Entonces, lo van a diligenciar antes del jueves del 22 de octubre, o sea, lo diligencian hoy. ¿Para qué? Para que mañana su hora del descanso la tengan libre, ¿no? Una vez diligenciado, debe subirlo a la plataforma APA en una materia que les va a aparecer a ustedes ahí. No sé si, creo que ya está apareciendo. No puedo revisar porque pues no tengo la vista de qué. O sea, yo no puedo visualizar la plataforma APA como estudiante, sino la puedo visualizar como profesor. Entonces sería que ustedes revisen si ya les aparece allá dirección de curso y les aparece una actividad llamada Plan Familiar de Emergencia. En época de COVID, ahí es donde van a cargar esa actividad. Entonces, ojo porque miren, les voy a contar más o menos qué va a ocurrir mañana. Mañana entran ustedes a las 9:05 a una dirección de curso. O sea, a las 9:05 es después del simulacro. ¿Listo? O sea que el simulacro es como en la hora del descanso. Entonces, el director, ya el director que obviamente es un docente, les va a elegir al azar a alguno de ustedes, ¿sí?
Entonces, puede elegir a quién, puede elegir a Valeria, puede elegir a Sofía, o puede elegir a Rafael Herrera, a Juan Diego Vélez, a cualquiera lo puede llamar durante la dirección. ¿Y qué le va a decir? Va a hacerle algunas preguntas, ¿sí? Incluyendo también le va a decir muéstrenos en la cámara, ¿sí? Sobre su reporte. Y pues le va a solicitar el kit de emergencia, le va a decir, bueno niño, necesito que me muestren el kit de emergencia. ¿Listo? Pues listo. Les voy a mostrar cómo van a descargar el, el formulario. Entonces entran al navegador, escriben www.ccab.co o escriben Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio, ingresan a la página. Cuando ingresen a la página, entonces ahí en la parte donde dice abajito, bajan, ¿cierto? Que deslizan un poquito y llegan a una parte donde dice ejercicio simulacro nacional, ingresan ahí. Cuando ingresen ahí les aparece esto y aquí abajo dice descargar. Le dan clic ahí y listo. Cuando lo descarguen, termine la descarga, ustedes abren el documento y les aparece en Excel así, grande, tiene hartas cosas. Tiene para llenar esta parte, tiene para llenar esta parte, ¿sí? Tiene para llenar las diferentes partes con X, algunos con números, pero la mayoría es con X. ¿Sí? O sea, no es tan complejo llenar ese formulario. Entonces, bueno, cada una de esas partes las voy a explicar en esta capacitación, cómo diligenciarlas. ¿Listo? Entonces, empecemos por la primera parte, que está acá. Entonces, o sea, esta parte que está aquí, a ver, les explico. Esta parte que está acá es la que es la que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ¿listo? Entonces es esta, pues como más grande para que podamos hablar sobre ella. Entonces, esta parte la deben tener lista. Entonces, mañana el profesor le puede preguntar a María José, ¿cuántos, dígame el número de integrantes de su familia? Entonces, ¿cuántos tiene María José? 5, profe. Entonces, 5. ¿Por qué le van a preguntar si hay presentes? Pues porque a esa hora del simulacro, que va a ser a las 8:30, que ustedes salen a descanso, van a simular que en esa hora está ocurriendo la emergencia, ¿no? Entonces, ustedes simplemente sí van a evaluar. Ustedes ya saben a esa hora quiénes están en su casa y quiénes no. Por ejemplo, no sé si a María José en esa hora, ¿qué? ¿Están todos los 5 a esa hora o alguien ya se fue a trabajar o algo así? A esa hora por ahí solo hay 3, profe. Ya sabe que a esa hora hay 3, o sea que hay 2 personas por fuera, no sé, trabajando. ¿Sí? O ella, María José, puede inventar otra cosa, puede decir, no, en ese momento estábamos 2 porque había alguien en la tienda, ¿cierto? Entonces, el reporte es suyo, ustedes miran a ver cómo... ¿Tiene hermanos, María José, en otros cursos? No, señor. 3 por una casa, 2 y 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de cómo llenar esa parte del reporte ahí, niños? No, profe, está claro. Bueno, de aquí en 9.2 vamos a elegir un voluntario de que nos muestre, sí, o sea, es un video de 30 segundos, mucho un minuto, en donde explique, digamos, explique una simulación de cómo, de lo que harían ustedes en una emergencia. Entonces, en el video pueden simular, en este momento está presentando una emergencia o pueden decir directamente un temblor, voy a buscar mi kit de emergencia, voy a mirar quién está en la casa, ¿sí? Y pueden decir en el mismo video, bueno, ya pasó la emergencia, voy a revisar los daños, si hay daños en la casa, estructurales, ¿sí? O sea, algo, nada más como mencionando, ¿sí? Entonces, algún voluntario, igual yo le voy a dar más indicaciones, le voy a mostrar ejemplos. Algún voluntario que vaya a hacer ese video acá. Bueno, algún voluntario para darle unas décimas de más para que haga el video en mi nota. O le decimos al director. Igualmente no es un video editado ni nada, eso es simplemente diciendo ahí rápidamente. Incluso pueden tener el celular aquí
y mostrando nada más, ¿sí? O sea, mostrando nada más lo que hace usted con la mano. Voy a coger el kit de emergencia. Voy a revisar aquí en mi casa quiénes están, ¿sí? Mamá, papá, vamos, venga, sí, o sea, venga y revisemos acá. Tienen, pongámonos los tapabocas, ¿sí? Estemos listos para evacuar, ¿sí? Estemos listos para evacuar, no vamos a evacuar, ¿sí? ¿Algún voluntario? O le digo al director. ¿A quién escribimos aquí en 92? Lo siento, profesor, pero yo no puedo participar. Madre. Listo. Bueno, entonces, bueno, igualmente eso simplemente es una evidencia para el rector, no se va a publicar en ningún lado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como que no hay voluntarios. Bueno, entonces yo hablo con el director a ver qué podemos hacer ahí. Entonces, bueno, vamos a mirar los pasos para elaborar el plan familiar de emergencia. Entonces, se van a desarrollar durante ¿qué? 5 momentos, pero pues básicamente son 4, pero ya les voy a explicar qué pasa con el quinto. Entonces, en el primer paso, pues ustedes para elaborar el plan familiar de emergencia, deben comprender el riesgo de su hogar. Ojo, porque es de su hogar por dentro del hogar, por fuera del hogar o a los alrededores del hogar, ¿no? Entonces, pueden identificar amenazas o riesgos que hay dentro de su hogar, ¿cierto? Incluso, ¿sí? Tienen que identificar esas amenazas y el estado de salud dentro de su hogar, ¿cierto? De los familiares. Y pues alrededor, ¿no? Pues tienen que identificar por lo menos qué tal de su casa queda al lado de o está enfrente a un árbol, ¿cierto? Viejo que está que se cae, que está que se derriba. Pues eso es una amenaza, ¿no? Pero entonces eso sería por fuera, ¿no? O alrededor de su hogar. O sea, un barrio que es muy susceptible a cualquier lluviecita, de una vez se va inundando. Sí, ocurre por allá abajo, en un barrio que creo que se llama Alpinilla. Hay un barrio que es una parte de ese barrio, cualquier lluviecita, esas personas se inundan, ¿sí? Bueno, ustedes ya como en el primer paso identifican todos esos riesgos y amenazas, pues entonces tienen que montar unas acciones transformadoras, ¿cierto? Entonces montan esas acciones transformadoras que son las que van a tratar de, bueno, de disminuir esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, si digamos entre los riesgos que ustedes tienen, es que la puerta de su casa no se puede abrir bien porque hay un mueble, ¿sí? Que está interrumpiendo la salida, pues entonces una acción transformadora es organizar ese mueble, ¿cierto? Reubicarlo para que la puerta abra bien y haya una buena zona de evacuación, ¿no? Entonces, prepararnos para actuar y actuemos durante la emergencia. Entonces, lo que hablábamos de las capacidades, ¿no? Entonces, deben prepararse para actuar, tener el kit de emergencia, que cada uno sepa qué debe hacer, ¿sí? Y que sepan cómo cómo actuar durante esa emergencia, ¿no? O sea, qué papel hacer, dónde nos vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, pero entonces a esos 4 pasos se le deben integrar lo de nuestra situación actual. ¿Cuál es nuestra situación actual? El COVID. O sea, no podemos darnos el lujo en caso tal, ¿sí? De que si nos toca evacuar, realmente salir sin tapabocas, ¿cierto? ¿Sí? O que si estamos afuera, listo, estamos con el tapabocas, pero no llevamos gel para estarnos constantemente desinfectando, no llevamos un tapabocas de repuesto, ¿cierto? En el kit de emergencia, no llevamos jabón, ¿sí? O si nos tocó quedarnos porque la emergencia fue tremenda, entonces no pudimos volver a la casa porque nos dañó la casa, ¿sí? Entonces nos sacamos un camping donde dormimos. Entonces, o sea, es integrar muchas cosas, ¿no? Deben estar integrar muchas cosas, ¿sí? En esa época actual. Bueno, o si evacúan y de todos están con tapabocas, pero no están respetando el distanciamiento social, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todos esos aspectos. Bueno, igualmente ya casi se nos acaba el tiempo y continuaríamos en la otra hora con la capacitación. Entonces, listo, niña. Entonces, ahorita continuamos con la capacitación. Espero que ahorita me digan un voluntario.
Necesitamos un voluntario. Bueno, niños, nos vemos ahorita. Y continuamos en esta diapositiva.